Hola a todos, gracias por estar nuevamente conmigo en el canal. En el pasado hablamos de Trunas, un software bastante útil que nos permite crear un almacenamiento en nuestra red. Hoy vamos a hablar de la evolución de este software que se llama Trunas Scale. Software con bastantes propiedades que nos puede traer muchas ventajas y podemos crear ambientes de virtualización y almacenamiento en una sola plataforma. Espero les guste el video, ya saben, todos los comentarios bienvenidos, like y suscríbanse al canal. Por favor, acompáñenme. Bueno, en primera instancia como en todos los videos, vamos a ver algunas características y algunos puntos importantes para tu scale, unas scale, perdón. Entonces, lo primero y más importante, Aya System, que es la empresa que fabrica este software, tiene tres versiones. La versión Enterprise, que es la versión de pago, es una versión que ya viene integrada con algunos almacenamientos propios de ellos. Está la versión Core, que fue la que ya vimos en un video anterior, y está la versión Scale, que es la que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ¿dónde usarla? La Enterprise pues, es una versión más robusta que tiene características avanzadas, la cual, como ya viene con almacenamientos de hardware, con sistemas de almacenamiento de hardware, pues está más orientada a sistemas de almacenamiento empresarial que necesiten soporte y que necesiten cargas de trabajo altamente redundantes. Trunas Scale y Trunas Core son almacenamientos que son compatibles con hardware de terceros, que es una gran ventaja, lo cual nos permite instalarlo en ambientes incluso virtuales para poder tener nuestro almacenamiento tipo NAS. Alta disponibilidad. Bueno, lo primero y más importante es que las versiones que son de software no vienen con controladores duales, no tienen con soporte a controladores duales, por lo cual no van a tener alta disponibilidad a nivel de controladora. ¿Eso puede llegar a ser una desventaja? Yo pensaría que no, porque normalmente estos sistemas los puede uno utilizar en ambientes donde se hace redundancia a nivel de la plataforma de almacenamiento, entonces puede que haya caídas de sistemas y se daña de pronto el servidor donde uno lo tiene, pero es rápidamente recuperable. Igual, en la mayoría de los casos, yo siempre he instalado este tipo de almacenamientos en ambientes virtuales, lo cual nos da redundancia de por sí nativa por los hipervisores. La escalabilidad. Bueno, en los ambientes que vamos a ver, realmente no me voy a focalizar en el Enterprise, sino en el Core y en el Scale. Estas soluciones, pues bueno, el Core tiene una sola opción de crecimiento, Scale Up. Es decir, tenemos que poner más discos. Simplemente tenemos que poner más discos y tenemos que crecer a nivel de otros almacenamientos. A nivel de Scale, la gran ventaja es que tiene la posibilidad de crecer en discos y tiene la posibilidad de crecer en otros nodos de Scale. Es decir, podemos hacer algo así como un clúster con varios almacenamientos Scale, lo cual nos va a permitir crecer horizontalmente y verticalmente. Aplicaciones. Bueno, esta es otra de las grandes diferencias que vamos a encontrar entre Core y Scale. La versión Core no soporta sino lo que está en FreeBSD. FreeBSD es una plataforma robusta, una plataforma heredada del Unix, pero tiene un ecosistema realmente, más que un ambiente, tiene un ecosistema más reducido, tiene una comunidad más reducida de personas que trabajan en ella. A nivel de Scale, como está basado en un sistema Linux, no un Unix, podemos tener mucha mayor integración con otros ambientes. Y algo bien importante, ya soporta K8S, que es Kubernetes o Docker, lo cual nos va a permitir no solamente
manejar almacenamiento, sino virtualización a nivel de contenedores. El tipo de soporte en ambas versiones en las cuales nos vamos a centrar, básicamente nos vamos a soportar entre todos sobre la comunidad. Igual, hay foros muy importantes en los cuales podemos buscar información y podemos encontrar respuestas. Hardware compatible, pues como ya les dije, están las versiones que soporta y que entrega IX Systems, y también hardware de terceras partes e incluso ambientes virtualizados. Entonces, es realmente muy amplia la posibilidad que tenemos con estas dos versiones, con Core y con Scale. Como vamos a centrarnos hoy en Scale, la siguiente diapositiva, vamos a ver las características puntuales de la última versión, que es la 2404 de TrueNAS Scale. Bueno, en primera y una de las más importantes, que se permite la gestión multisistema. A nivel de administración, tenemos una consola administrativa web muy fácil de manejar. Igual maneja protocolos SNMP para poder administrarla a través de la red. Syslog maneja reportes y maneja una consola en la cual podemos digitar comandos y hacer administración. Tenemos también REST API para poderla integrar con otros sistemas, y ahí tenemos incluso auditoría de logins para poder manejarlas. A nivel de otros componentes API, tenemos ACLs para poder integrarse, por ejemplo, con un directorio activo. También viene un complemento para integrarse directamente con el vCenter de VMware. Tenemos varias utilidades del sistema. Por ejemplo, podemos programar tareas, podemos crear jobs para el sistema de algunas tareas que querramos automatizar. Actualizaciones de servicios muy rápidas de hacer. A nivel de mensajería y alertas, tenemos alertas por correo, hace gestión de depuración, gestiona sesiones para Samba, OSMB y NFS. Tiene supervisión proactiva y permite hacer auditorías multicliente. Esto es otra cosa que es muy importante. La versión Core también lo hace, pero esta amplía y es más robusta en esta parte. Entonces tenemos que soporta clientes Windows, macOS, Linux, Unix, iOS y Android. Básicamente todo lo que tenemos en este momento. Puede integrarse con múltiples aplicaciones y como se dan cuenta ahí en la línea acá, tiene también la opción de integrarse tienen un cliente S3, es decir, nos vamos a poder comunicar directamente con AWS a través de este protocolo y pues todos los ambientes que soporten este protocolo. Viene con aplicaciones integradas a través de ZFS, contenedores y máquinas virtuales. Puede integrarse a nivel de máquinas virtuales, tiene autenticación con directorio activo y los múltiples servicios de almacenamiento que ya encontramos en los ambientes que hemos manejado antes con Core. Bueno, y por último, estos datos que son muy importantes. Entonces, lo primero, como ya les había dicho, TrueNAS Scale soporta Kubernetes, pero algo bien importante es que soporta de forma nativa Docker. TrueNAS Core no lo hace. Ambos sistemas, Core y Scale, soportan virtualización, pero TrueNAS Scale tiene un soporte integrado para tecnologías nativas de Linux, porque está hecho basado en Linux, lo cual es ventajoso. Ese soporte lo da con KVM. KVM es el sistema nativo de virtualización en Linux. KVM básicamente eso significa Kernel Virtualization Machines. Entonces, realmente es muy ventajoso. Y por último, ¿por qué TrueNAS Core? Porque es el sucesor del software donde nació toda esta tecnología, que era FreeNAS. FreeNAS se integró con IX Systems y ahora, pues por eso solo tenemos este producto.
cosas importantes, pues obviamente como es un producto más viejo, más maduro, tiene una comunidad más grande. La documentación es bastante extensa y el soporte de la comunidad pues es una comunidad más grande. En el caso de TrueNAS Scale es un proyecto mucho más reciente, es algo que tiene algo así como 4 años o de pronto un poco más. Todavía se está construyendo la comunidad, pero pues tiene un fuerte apoyo del desarrollador del producto, lo cual es una gran ventaja. El soporte de IX Systems es realmente muy bueno y pues claramente al ser el sucesor y hacer el producto en el cual se está desarrollando la próxima generación de almacenamientos de este tipo, pues es mucho más a largo plazo el proyecto. Bueno, ahora sí, vamos a irnos a ver cómo se ve el sistema. Bueno, vamos a hacer el proceso de creación de la máquina virtual e instalación del sistema. Para esto, pues ya estoy acá en mi consola de Workstation Pro 17.5. Vamos a crear una nueva máquina virtual. Vamos a seguir el asistente. Como bien saben, yo utilizo siempre la opción de Custom, la opción avanzada, que me permite hacer algunos ajustes que necesito. Le damos clic en Siguiente. En la parte de compatibilidad la vamos a dejar sin cambios. Vamos a seleccionar la tercera opción, que es instalar el sistema operativo luego. En sistema operativo vamos a seleccionar otro y luego otro de 64 bits. Siguiente. Acá pues le vamos a dar un nombre. Ahí sí, de acuerdo a lo que ustedes requieran. Yo le voy a dar TrueNAS Scale. ¿Cuántos procesadores? Le voy a dar 2 procesadores con 2 core cada uno. A nivel de memoria, la recomendación de un sistema TrueNAS Scale es que tenga 8 GB de RAM. Vamos a asignarle esa cantidad de memoria para que no tengamos errores. Siguiente. Vamos a dejar la parte de red como está. Siguiente. Controladora de discos recomendada la vamos a dejar como está de forma predeterminada. A nivel de discos vamos a hacer un cambio, no vamos a irnos por los IDE, sino vamos a seleccionar los NVMe. Siguiente, acá vamos a crear un nuevo disco y ese disco va a ser de 20 gigas, como mínimo 20. La recomendación incluso se puede instalar en un disco más pequeño, pero como el sistema operativo del almacenamiento va a necesitar hacer procesos, es mejor poner más capacidad. Entonces, con 20 está bien. Le damos clic en siguiente, nos va a dar el nombre del archivo, vamos a dejarlo tal cual. Siguiente, el resumen, aquí yo simplemente entro y remuevo la tarjeta de sonido. Por obvias razones no se va a utilizar en esta máquina, entonces no se justifica dejarla. Le damos clic en Close y Finish. En este punto solo hemos creado el disco para sistema operativo y obviamente si vamos a crear almacenamiento no vamos a tener dónde asignarlo, entonces vamos a tener que crear más discos. Y en el proceso en el wizard de creación de la máquina, pues no nos lo va a permitir porque como tal no hay una controladora seleccionada. Entonces vamos, una vez se finaliza, a editar nuevamente la máquina virtual y aquí ya ingresamos a la parte de adicionar discos. Voy a adicionar 3 discos adicionales de tecnología NVMe, cada uno de 60 gigas. Esto con el fin de cuando vayamos a crear el pool de discos, tener capacidad suficiente para hacer las configuraciones que normalmente vamos a encontrar en una plataforma productiva. Y lo otro que tenemos que hacer en este menú es
incluir el disco de instalación. Yo ya lo descargué, les dejo en la descripción el link para que puedan descargarlo. Aquí ya tengo dentro de mis medios Trunas SQL 2404. Otro ajuste que es necesario hacer, muy importante hacerlo, es acá en opciones, avanzado, debemos dejar la máquina en UEFI, porque si no, no nos va a instalar el sistema operativo. Al ser una máquina de nueva generación, no tiene soporte para BIOS tradicional. Le damos OK y ahora sí, listos. La prendemos. Dos opciones. La primera para instalación normal y la segunda para instalar a través de un puerto serial. Seleccionamos la que está. Le damos Enter. Listo, ya estamos en el menú de instalación. Únicamente 4 opciones. Instalar. La 2 es Shell. La 3 es reiniciar. Y la 4 es apagar. Vamos a seleccionar la primera. A continuación nos muestra los discos en los cuales vamos a poder instalar. Seleccionamos el de 20 GB, que fue el que creamos para la instalación del sistema. Recuerden, ese disco solo puede utilizarse para sistema operativo, no pueden ir datos de usuario. La pregunta que siempre nos hace, ¿vamos a borrar todo? ¿Está seguro? Pues claramente sí. Las cuentas, podemos utilizar la cuenta admin, que es la recomendada, o la cuenta root, como en sistemas legados. Utilicemos la cuenta admin, es la recomendación y es más seguro. Una clave, ya saben, 8 caracteres mínimo, una mayúscula, un número y un carácter especial. OK. Y aquí el proceso comienza a hacer todo el particionamiento del disco. Aquí ya comienza a hacer todos los procesos de instalación del núcleo del sistema operativo. Este proceso se va a demorar unos 10 minutos aproximadamente. Pues voy a esperar a que termine y continuamos en un momento. Listo, una vez termina, nos aparece este mensaje. Básicamente lo que nos dice es que debemos reiniciar. Acá simplemente nos vamos a la opción 3 y reiniciamos el sistema. Esto ya nos va a iniciar la consola. Ella inicia automáticamente después de 10 segundos. Voy a dejarla que arranque de forma normal. Se dan cuenta, es tal cual un arranque de Debian. Obviamente es un kernel de Debian que está personalizado. Bueno, listo, acabó el arranque. Esto es lo que vamos a ver normalmente en nuestra consola. Básicamente es muy parecido a lo que encontramos en Trunas Core. Ya los siguientes procesos los vamos a hacer a través de la consola web. Entonces paramos acá y ya continuamos. Listo, ya vamos a abandonar. Por ahora no vamos a conectarnos a la consola. Vamos a irnos directamente al navegador web. En la consola vamos a pegar la dirección que nos indicó el Trunas en su consola y damos Enter. Posiblemente les puede salir un mensaje del error en el certificado autofirmado. Simplemente le dan a aceptar y continuamos. Entonces, listo, aquí ya estamos en la consola de Trunas. Si se dan cuenta, es muy parecida a la de Trunas Core. Tiene algunas diferencias.
pero pues básicamente tiene los mismos tipos de datos que ya estamos acostumbrados a ver. Lo primero que tenemos que hacer es hacer la configuración del direccionamiento IP. Tengan en cuenta que siempre un almacenamiento tiene que tener un direccionamiento IP fijo. No es conveniente que esté cambiando continuamente. Entonces, para esto nos vamos a ir hacia el menú de la parte izquierda en el apartado de red. Este que vemos acá. Si vemos en primera instancia vamos a encontrar la interfaz de red que ya tenemos. En este caso seleccionamos el lapicito que es editar y aquí lo que hacemos para hacer el cambio es quitar el DHCP y aquí en la parte inferior, cambiamos el MTU. Acuérdense que en almacenamiento es mejor tener un Jumbo Frames o paquetes Jumbo. Los vamos a dejar en el máximo tamaño que es 9000 y a continuación vamos a agregar un alias. No es que estemos agregando un alias de la tarjeta, esto lo que nos va a permitir es, miren, seleccionar un direccionamiento, el direccionamiento IP. En este caso la dirección aquí ya la tengo, 172.168.1770 con máscara de 24 bits y ya una vez quedó le damos clic en salvar. Nos pregunta inmediatamente el gateway. Podemos decirle que lo omita porque ya el que tiene está correcto. Damos clic en skip y a continuación, importante esto. Voy a abrir otro navegador acá. Se puede en el mismo, pero me gusta hacerlo así porque va a saltar de la dirección 132 a la 70 y así lo hago más rápido. Acá simplemente le doy clic en Test Changes. Nos advierte que va a perder la conexión temporalmente, lo cual ya sabemos que va a hacer porque va a cambiar el direccionamiento IP. Hacemos clic en confirmar y le hacemos clic a continuación en Test Changes. Listo, acá la dirección ya fue cambiada. Si aquí nos vamos al nuevo navegador, miren que ya ingresó. Nos dice, váyase a la parte de red para fijar la configuración. Damos red y miren que aquí salvar y nuevamente salvar. El direccionamiento IP ya quedó corregido, ya quedó de forma fija. Esta ventana ya la podemos cerrar porque obviamente ya no va a funcionar. Y aquí ya tenemos la primera parte de nuestro TrueNAS configurado. Entonces, si se dan cuenta, el siguiente paso, generalmente yo lo recomiendo, es chequear por actualizaciones. Bueno, esto vamos a solucionarlo. Nos dice que no puede alcanzar las actualizaciones. Nos vamos a ir nuevamente al apartado de red, en la configuración de configuración global y vamos a buscar los servidores de nombre. Ok, miren que el problema es que no tiene servidores de nombre. Vamos a colocar, yo coloco siempre unos públicos de OpenDNS, me parecen muy buenos. Y listo, le doy clic en salvar. Las ventajas que tienen esos DNS de OpenDNS es que tienen protección contra sitios maliciosos. Entonces nos ayuda de tajo a proteger nuestro sistema. Ahora sí, volvemos al dashboard y podemos chequear. Bueno, nos sigue diciendo que no lo puede contactar. La verdad no sé por qué sea, pero ya tiene la configuración adecuada. Dejémoslo, de pronto falta que refresque, no hay ningún problema. Ahora vamos a iniciar la configuración como tal del almacenamiento. Si recuerdan, en la parte de instalación de la máquina, de la creación de la máquina virtual, nosotros agregamos 4 discos, uno de 20 para sistema operativo y 3 de 60 para datos. Pues, en este caso, si nos vamos acá a Disk, acá están los 4 discos. El primero ya está marcado como que es el boot de boot. Este disco no lo vamos a poder tocar para hacer absolutamente nada. Súper importante.
y están los 3 discos adicionales que agregamos de 60 gigas. Entonces volvemos a hacer clic en Storage y vamos a crear un pool. Entonces, lo primero que nos va a preguntar es el nombre. Si se dan cuenta, esa parte sí es muy diferente a la parte de creación de pools en el TrueNAS Core. Este es un asistente como más amigable. Entonces aquí le vamos a decir, por ejemplo, datos. Si queremos que esté encriptado, seleccionamos esta casilla. En mi caso no lo voy a dejar así. Le doy clic en siguiente. Acá nos va a preguntar el tamaño. En este caso, yo recomiendo siempre utilizar el RAID Z1. Básicamente es una especie de mirror. Los discos, vamos a decirlo que vamos a seleccionar de forma manual. En este caso, si se dan cuenta, ya tenemos un VDEP, que es como se agrupan los discos en este TrueNAS. Y ya tenemos los 3 discos de 60 gigas seleccionados. Está perfecto. En caso de que no estuvieran, voy a simularlo, aparecen acá en la parte izquierda. Simplemente, ¿qué debemos hacer? Darle clic en este botón de adicionar y él ya nos crea acá el RAID Z1 de acuerdo a la forma, al tamaño a la distribución, perdón, que nosotros le mencionamos, y lo que hacemos es arrastrar los discos hasta esa cajita. Listo. Una vez ya están todos los discos seleccionados, simplemente hacemos clic en salvar y ya quedamos listos. En este paso ya está listo todo. Él automáticamente nos va a seleccionar el tamaño y el número del VDEP. Está perfecto, no tenemos que hacer ningún cambio con eso. En el lado derecho nos va a dar el resumen de cómo quedó esta configuración hasta el momento, porque el wizard todavía no acaba. Entonces, si nos damos cuenta, nos dice que es un RAID Z1 con 3 discos de 60 y nos dice que la capacidad total son 116 gigabits. Vamos a darle clic en siguiente. TrueNAS Core no tiene esta opción, estas opciones que vamos a ver a continuación. TrueNAS Scale sí las tiene, y esto es que permite que los diferentes elementos del almacenamiento puedan estar distribuidos en sitios diferentes. Entonces, si se dan cuenta, entre paréntesis está opcional. No es necesario ponerlo. Si queremos hacerlo, lo hacemos. Entonces, lo primero que nos va a preguntar son los logs. Lo dejamos, en este caso, lo dejamos donde está. Si quisiéramos un disco de logs, los logs no son muy grandes, entonces podría ser un disco no tan grande. Siguiente. Si queremos un spare o un reemplazo en caliente, podemos también seleccionarlo. En este caso no lo tenemos, le damos clic en siguiente. Disco de caché. Esto generalmente son discos de estado sólido de alta velocidad. En este caso, pues como ya saben, lo vamos a dejar en blanco. Metadatos igual en blanco. De duplicación, que es opcional, podemos decirle que sea un strip y que el tamaño, bueno, no nos deja cambiar el tamaño, mejor dejémoslo como viene y luego lo modificamos. Le doy clic en siguiente y aquí nos da un resumen. Igual, es muy parecido al que nos aparecía hace un momento acá. Una vez terminamos, le damos clic en crear pool. Siempre nos va a preguntar confirmar y continuar. Este proceso se toma un momento. Él básicamente lo que está haciendo en este instante es haciendo el formato de los discos para que puedan ser válidos, y aquí ya nos está mostrando el almacenamiento. Entonces, esta es la configuración general que hicimos. Acá está el uso del disco. Si vemos más abajo está la salud del ZFS o el sistema de archivos, y en el lado derecho vamos a ver la salud de los discos. En este caso todo pues obviamente está súper bien, no tiene ningún inconveniente. Ya tenemos nuestro pool de discos creado. Siguiente paso es definir el dataset. El dataset es la parte que nos permite compartir
nuestro almacenamiento. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos un dataset creado que está en el almacenamiento que ya creamos en el paso anterior. Simplemente acá nos da el resumen y ya estaríamos listos para crear nuestros servicios compartidos. En este caso, si se dan cuenta, tiene orden lógico. Los servicios compartidos que vamos a tener acá son 3 posibles: SMB, que es para Windows; NFS, que es para Unix, Linux; y iSCSI, que es para cualquier sistema, pero es como de bloque. Entonces, ¿cómo podemos habilitar esto? Básicamente, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la configuración del sistema. Vamos a la parte izquierda en el menú, que es el último ítem. Luego vamos a servicios. Y si se dan cuenta, los servicios están apagados. En este caso, si queremos activarlos, simplemente tenemos que hacer clic en esta parte. Él va a activar el servicio y a continuación seleccionamos la casilla que está al lado, que es para que inicie automáticamente. Listo. Por ahora vamos a dejarlo así. En este caso ya está listo nuestra configuración del sistema de almacenamiento Trunas. En un video posterior vamos a ver cómo se hace la presentación de almacenamiento a diferentes máquinas por diferentes protocolos. Bueno, como se pudieron dar cuenta, nuestro sistema Trunas Scale es un sistema súper amigable con capacidades avanzadas para hacer un almacenamiento de libre uso, lo cual nos va a permitir crecer en infraestructura fácilmente y poder tener un sistema que sea robusto y que nos dé la talla para poder crecer en la medida que lo necesitemos. Bueno, muchas gracias por acompañarme hasta acá. Ya saben, like a los videos, clic en la campanita para que reciban notificaciones de nuevo contenido y suscríbanse al canal. Bienvenidas todos los comentarios que me quieran hacer. Estaré totalmente atento para poderlos resolver, para poderles ayudar. Muchas gracias. Chao. Hasta el próximo video.